Estoy en este taller estadounidense de locomotoras antiguas, donde el tiempo parece haberse detenido. Gigantes oxidados de los años 50 descansan sobre las vías, mientras a mi alrededor resuenan las grúas y se siente el olor a metal caliente. Estas máquinas de 200 toneladas cada una transportaban trenes a través del continente, recorriendo miles de kilómetros en el Rock Island o el Union Pacific. Ahora las están devolviendo a la vida, no para uso comercial, sino para museos y trenes turísticos. El proceso es largo pero preciso, y acabo de recorrer todos los talleres, desde la sala de calderas hasta la cabina del maquinista. Les voy a contar cómo lo hacen. Primero, el desarmado completo. Separan la locomotora del tender, la ponen sobre un foso de 3 metros de profundidad. Un equipo de 20 trabajadores, armados con llaves neumáticas y sopletes de acetileno, desarma todo en una semana. Las ruedas de 2 metros de diámetro se levantan con grúas de 200 toneladas. El bastidor de hierro fundido de 50 centímetros de espesor va a un baño de arena para eliminar el óxido. La caldera, el corazón de la máquina de vapor, se corta en secciones porque pesa hasta 50 toneladas. Cada perno, cada tubo, bajo la lupa. Las grietas se detectan con el método de partículas magnéticas, donde el campo magnético saca los defectos a la superficie. La caldera es la etapa más complicada. Sus secciones se rellenan con arena para nivelar las paredes, se sueldan con argón y electrodos de titanio a 400 grados Celsius. Los tubos, de cobre o acero, de 10 centímetros de diámetro, se limpian del sarro con ultrasonido. Luego se recubren con una nueva capa de bronce de 2 milímetros de espesor. La presión interna se prueba a 20 bares. Sumergen la caldera en agua, bombean vapor, y si las soldaduras aguantan, todo bien. La soldadura va en círculo, con control de rayos X. Cada cordón de soldadura, según el grosor de la pared, debe quedar sin cavidades. El juego de ruedas de la locomotora es otra historia, porque de él depende todo el funcionamiento de la máquina a 100 km por hora, con un peso de 200 toneladas. Los bujes de hierro fundido, de 10 centímetros de grosor, primero se limpian con chorro de arena. El abrasivo a 6 bares de presión golpea el metal, quitando óxido, suciedad y pintura vieja en 1 hora. La arena es de cuarzo, con granulometría de 0,5 milímetros. No raya la superficie, pero la deja reluciente. Después, los bujes se lavan con agua caliente a 80 grados Celsius y se secan con aire comprimido. Luego viene el torno, del tamaño de una habitación, donde la pieza se fija en el mandril y gira a 50 revoluciones por minuto. Las cuchillas de acero rápido retiran 1 milímetro por pasada, ajustando el diámetro interno con una precisión de 0,01 milímetros. Las virutas salen en cintas de 1 metro de largo, refrigeradas con una emulsión de aceite y agua para que el metal no supere los 200 grados. Cada 10 minutos paran, miden con micrómetro. Si el agujero se ha desviado 1 micra, hay que repetir todo. Los ejes desgastados, 3 metros de largo, 20 centímetros de diámetro, se recubren con un acero especial con 8% de cromo para darles dureza. Un equipo de arco eléctrico a 200 amperios aplica una capa de 5 milímetros que se funde a 1600 grados Celsius. El recubrimiento se hace en círculo, girando el eje en las mordazas. La capa queda uniforme, sin grumos. Luego viene el recocido. Los ejes van al horno a 700 grados Celsius durante 8 horas. Se enfrían lentamente en ceniza para eliminar la tensión interna. Si no, se agrieta en el primer kilómetro. Los cojinetes nuevos, casquillos de bronce de 15 centímetros de diámetro, se rellenan con babbitt, una aleación de estaño y antimonio. El metal fundido a 250 grados Celsius se vierte en el molde, donde el bronce mantiene la forma y el babbitt rellena los poros.
Se enfría en aceite a temperatura ambiente para evitar grietas. El rodamiento queda suave, la fricción mínima. Finalmente, el balanceo de las ruedas en el banco de prueba. El par gira hasta 200 km por hora. Los sensores captan vibraciones en gramos. Si un lado pesa 5 gramos más, se fresa quitando milímetro a milímetro, hasta lograr el equilibrio. Si no, la locomotora temblará sobre los rieles como gelatina. Las ruedas terminadas se pintan con esmalte anticorrosivo. Pesan 2 toneladas cada una y están listas para transportar miles de toneladas de carga. La cabina del maquinista es un verdadero museo dentro de la máquina, donde cada instrumento cuenta la historia de miles de kilómetros. Se desmonta todo pieza por pieza. Los manómetros con tubos de cobre de 5 milímetros de diámetro se sacan del panel. Se desatornillan las tapas traseras. Se limpian los mecanismos del polvo y el óxido con cepillo de gasolina. Las agujas de latón de 10 centímetros de largo se retiran, se pulen y luego se galvanizan en un baño de rodio de 1 micrón de espesor con una corriente de 2 amperios. El acabado brilla, no se oscurece con los años, y la aguja se desliza sin atascos de 0 a 20 bares. Los controladores de tracción, palancas con engranajes de hierro fundido, se desarman en piezas, se lubrican con pasta de grafito, se verifica el recorrido. Cada uno debe cambiar la marcha atrás bajo una presión de 5 toneladas sin holgura. Si el engranaje se desgastó 2 milímetros, se cambia por uno nuevo, forjado a 1200 grados Celsius. Las luces de la cabina, bombillas de 20 vatios, con vidrio de 3 milímetros de espesor, se limpian. Se verifica el voltaje de 220 voltios. Para locomotoras diésel o híbridas, las bujías, aislantes de porcelana con electrodos de iridio, se prueban en banco. Giran el eje a 1000 revoluciones por minuto. La chispa salta a 30.000 voltios y si falla, se descartan. Las bombas de combustible, de pistón, con cilindros de 20 centímetros, se revisan. Se pulen los pistones hasta 0,01 milímetros. Se prueban en flujo, 100 litros por hora bajo 10 bares de presión sin fugas. Si la bomba falla, cambian la válvula, porque en marcha eso significa paro de emergencia. El sistema eléctrico, una red antigua de cable de cobre de 2 milímetros cuadrados de sección, kilómetros de longitud por las cabinas. Retiran los cables, los lavan con solvente, limpian los contactos con lija de grano 200, conectan a tierra con barra nueva de cobre de 5 milímetros de espesor. Aplican aislamiento con barniz nuevo, 2 veces. Secan a 120 grados Celsius en horno, para que resista la humedad y la vibración. Los relés e interruptores son mecánicos, con contactos de plata. Los limpian con alcohol, los prueban con 100.000 ciclos de activación. Cuando todo está listo, arman la cabina al revés. Instrumentos en el tablero, cables en los canales, puertas en bisagras con lubricante. El montaje empieza desde abajo. Ponen el bastidor en el banco, insertan los ejes, montan la caldera con precisión hidráulica al milímetro. El tender, tanque de 20 toneladas de agua y 10 toneladas de carbón, lo sellan con estopa y brea. La prueba final en el taller. El locomotor arrastra vagones de 200 toneladas a 60 km por hora. Liberan vapor a 5 bares, revisan fugas. Si todo aguanta, lo pintan en negro clásico con ruedas rojas y le escriben el número en dorado. Estoy aquí parado, escucho el silbato. El gigante resucitado está listo para llevar turistas por las montañas rocosas. Cada restauración de estas cuesta millones, toma 2 años, pero devuelve la historia a las vías. Estas bestias del siglo XX todavía tienen cuerda para rato. Y tú suscríbete para no perderte otros videos interesantes.
Cada año se instalan cientos de plataformas petroleras marinas en el mundo, con un peso que supera varias veces al de la Torre Eiffel. Pero, ¿te has preguntado en qué se sostiene todo ese peso colosal durante el montaje en medio del océano embravecido? Todo depende de una sola pieza. Una microfisura invisible de apenas 0,5 milímetros puede causar una catástrofe de miles de millones de euros. Mira este video hasta el final y descubrirás el gran secreto de los metalúrgicos: cómo se forjan gigantes capaces de levantar 10.000 toneladas a partir de acero hirviendo a 2100 grados. ¿Y qué detalle crítico ocultan los fabricantes de grúas marinas para evitar el colapso? ¿Listo para sumergirte por completo? ¡Vamos! La producción de ganchos gigantes para grúas comienza con la preparación oficial de la materia prima en talleres metalúrgicos especializados. Aquí trabajan con acero estructural de alta calidad, donde el contenido de carbono no supera el 1%, mientras que las adiciones de cromo hasta el 2% y molibdeno hasta el 0,5% garantizan la resistencia a la tracción necesaria de más de 1000 megapascales y una alta tenacidad al impacto. Estos elementos no se eligen por casualidad. El cromo proporciona resistencia a la corrosión para condiciones marinas y el molibdeno previene la fragilidad a bajas temperaturas. La materia prima llega en forma de briquetas o lingotes de 20 toneladas cada uno, que se cargan en potentes hornos de arco eléctrico con capacidad de 200 toneladas. Estos equipos parecen enormes calderos de 10 metros de altura con electrodos de grafito de 600 milímetros de diámetro. Al aplicar una corriente de hasta 100.000 amperios, se forma un arco de medio metro de longitud que funde el metal hasta alcanzar una temperatura de 2100 grados Celsius. El horno gira para mezclar uniformemente, y los gases se expulsan a través de potentes filtros. El proceso de fundición dura entre 4 y 5 horas, durante las cuales se purifica el metal, eliminando impurezas mediante evaporación al vacío y soplado con argón. El metal fundido listo, de un brillante color amarillo, se vierte en cucharones revestidos con ladrillo refractario. La temperatura de salida ronda los 1650 grados. El cucharón se eleva con grúas y se transporta hasta la línea de colado. Aquí esperan los moldes, estructuras masivas de acero que pesan hasta 200 toneladas, con masa de arena y arcilla o revestimiento metálico. Los moldes de 50 metros de largo por 5 de ancho ya están preparados, calculando una contracción del metal del 2%. El vertido se posiciona en un ángulo de 45 grados para evitar burbujas de aire. El metal líquido, en un chorro de medio metro de ancho, llena el primer molde en 15 minutos. Luego se cierra el molde con una tapa y se coloca en una zona de enfriamiento controlado. El crecimiento máximo es de hasta 800 grados durante las primeras 24 horas, luego otros 2 días hasta 200 grados, y el enfriamiento completo, a temperatura ambiente, puede tardar hasta una semana. Los sensores monitorean los gradientes de temperatura a una profundidad de 10 centímetros, para evitar tensiones térmicas que podrían causar grietas. Durante el enfriamiento, el metal cristaliza en una estructura austenítica gruesa, que más tarde se optimizará mediante tratamiento térmico. Los trabajadores con trajes de protección controlan el proceso a través de paneles de vidrio, mientras la automatización registra miles de parámetros. La pieza terminada pesa entre 100 y 200 toneladas, mide hasta 12 metros de largo y tiene un diámetro de hasta 2 metros en la base. Se extraen del molde con grúas de 300 toneladas de capacidad y se preparan para la siguiente etapa, la forja. Después de un largo enfriamiento, la pieza de metal de entre 100 y 200 toneladas se extrae del molde con grúas potentes
y se transporta al taller de forja. Un espacio enorme de 2.000 metros cuadrados, con techos de 25 metros de altura. Aquí están las prensas hidráulicas que generan hasta 50.000 toneladas de fuerza, máquinas que producen presión de millones de pascales. La pieza se corta en secciones de 6 a 8 metros de largo y se calienta en hornos de gas hasta 1200 grados Celsius. El metal toma un color rojo brillante y se vuelve maleable. Operarios con trajes térmicos, usando pinzas magnéticas, colocan la sección bajo la prensa. Primera etapa: deformación gruesa. La prensa baja con una fuerza de hasta 10.000 toneladas, comprimiendo el metal entre 20 y 30% en cada ciclo. Cada golpe dura segundos, transformando los contornos desde la forma cilíndrica hasta el perfil del gancho. Luego viene el forjado intermedio. El metal se estira, se forman orificios para cables de hasta 60 centímetros de diámetro y ojales de 15 centímetros de grosor. Las prensas están equipadas con matrices complejas de acero de alta resistencia que replican la geometría exacta del futuro gancho. El número total de ciclos de forja es de hasta 50 por sección, con pausas para recalentamiento cada 10 a 50 minutos. La etapa final es el mecanizado de precisión de la parte operativa. El diámetro del arco principal del gancho alcanza 1 metro. El grosor de las paredes es de 30 centímetros. El radio de curvatura es de 2 metros 50 centímetros. Las matrices de la prensa presionan con precisión de hasta 1 milímetro, creando nervaduras de refuerzo híbridas. Después de cada golpe, se limpia la cascarilla con aire comprimido a una presión de 6 bares. El momento clave es el tratamiento térmico. El gancho se coloca en hornos para revenido a 650 grados durante 20 horas. Esto elimina las tensiones internas y mejora la tenacidad al impacto. Luego viene el mecanizado en fresadoras. Y ahora, lo más interesante, el control por ultrasonido. Cada gancho se revisa en busca de grietas ocultas. Los sensores escanean el metal con ondas de 5 MHz, detectando defectos desde 0,5 milímetros. Si encuentran aunque sea una microfisura, la pieza se descarta. Este es el estándar de seguridad para grúas offshore, donde el gancho soporta cargas de hasta 10.000 toneladas a 2 metros de profundidad. Miren cómo los operadores trabajan con estos monstruos. Alrededor hay grúas de 200 toneladas que mueven las piezas entre talleres. La planta produce hasta 20 de estos ganchos al año. Cada uno vale millones de euros. Van a grúas de compañías como Gerema o Saipem para instalar plataformas petroleras en el Mar del Norte. Estos ganchos se prueban en tanques de agua salada, simulando condiciones marinas. Los cargan hasta el 120% de su capacidad nominal y el metal resiste. La superficie se cubre con una capa de epoxi de 200 micrones para protegerla de la corrosión. El acero para estos productos llega desde Escandinavia, donde se funde en hornos de vacío. La logística es impresionante. Las piezas pesan 100 toneladas cada una y las traen en barcazas. En la fábrica trabajan 200 especialistas, desde metalúrgicos hasta ingenieros. Este gancho ya está casi listo. Lo pintan, marcan el número de serie y preparan para el envío. Irá a una plataforma donde levantará una sección de 8.000 toneladas. Si vieran cómo funciona en el mar, las olas golpean, el viento silba y el gancho sostiene todo. Y mi canal se sostiene con sus suscripciones. El parque mundial de grúas offshore supera las 4.000 unidades, de las cuales unas 1.200 son buques flotantes, con capacidad de elevación superior a 5.000 toneladas. Los ganchos para estas máquinas enfrentan la limitación de que hay pocos fabricantes especializados. En Europa son principalmente empresas en Países Bajos, Noruega y Alemania, donde la capacidad total de producción
alcanza unas pocas unidades al año. Imagina dos hermanos gemelos, tan parecidos que es imposible distinguirlos a simple vista. Siempre juntos, nacidos al mismo tiempo, y viviendo uno al lado del otro durante miles de millones de años. Pero aquí está la paradoja. Uno de ellos salva al mundo, dando energía a millones de personas, mientras que el otro puede destruirlo todo si cae en las manos equivocadas. Conoce al circonio y al hafnio, la pareja más extraña de la tabla periódica, que controla los reactores nucleares y al mismo tiempo le da a los ingenieros tantos dolores de cabeza que dan ganas de llorar. Estos dos metales son tan parecidos químicamente que se descubrieron por separado con 150 años de diferencia, y ni siquiera sospechaban que eran elementos distintos. El circonio se encontró en 1789 y el hafnio recién en 1923. ¿Y sabes por qué? Porque siempre van juntos. En la naturaleza no existe ningún yacimiento de circonio puro. Siempre contiene entre 1% y 5% de hafnio. Son como el yin y el yang, pero metálicos y radiactivamente peligrosos si no se manejan bien. Y ahora lo más interesante. Estos hermanos gemelos tienen propiedades nucleares totalmente opuestas. El circonio es casi transparente para los neutrones, pasan a través de él como si no existiera. Pero el hafnio atrapa ávidamente cada neutrón que pasa cerca. Y no es una diferencia menor. El hafnio absorbe neutrones 600 veces mejor que el circonio. 600 veces. Es como comparar papel con un muro de concreto para frenar una bala. ¿Por qué es tan importante? Porque un reactor nuclear es una reacción en cadena controlada. Los átomos de uranio se desintegran, liberan neutrones. Esos neutrones impactan otros átomos de uranio, que también se desintegran, y así sucesivamente. Para que el reactor funcione de manera estable, hay que controlar con precisión la cantidad de neutrones. Demasiados, y el reactor se sobrecalienta con riesgo de accidente. Muy pocos, y la reacción se apaga, sin generar energía. Aquí entra el circonio. Las barras de combustible en el reactor son tubos largos llenos de pastillas de dióxido de uranio. Estos tubos deben estar hechos de un material que no interfiera con el vuelo de los neutrones y permita que la reacción continúe. El circonio es ideal. Es transparente a los neutrones, resistente a altas temperaturas, no se corroe en agua a presión y aguanta la radiación. Ningún otro metal cumple tan bien con todos estos requisitos. Pero aquí está el problema. Si queda aunque sea un poco de hafnio en el circonio, ese hafnio empezará a comerse los neutrones. ¿La reacción se ralentizará o se detendrá por completo? Imagínate que construyes un reactor de miles de millones de dólares, cargas el combustible, lo enciendes. Y no pasa nada, porque en el metal de los tubos había hafnio. La pesadilla de cualquier ingeniero. Por eso, para la energía nuclear, se necesita circonio con un contenido de hafnio de menos de 100 partes por millón. Eso significa que de cada kilogramo de mezcla natural, hay que eliminar el 99,99% del hafnio. Y aquí es donde empieza el verdadero infierno, porque separarlos es casi imposible. ¿Por qué es tan complicado? Porque estos metales son gemelos químicos. Tienen la misma valencia, tamaños de átomos similares, propiedades químicas casi idénticas. Todos los métodos habituales para separar metales aquí no funcionan. No se puede fundir la mezcla y separarlos por punto de fusión. Se funden casi igual. No se puede disolver uno y precipitar el otro. Ambos precipitan juntos. Es como intentar separar gemelos que siempre hacen exactamente lo mismo.
Algo sacado de un libro de Stephen King, ¿no? El único método que funciona es la extracción múltiple con disolventes. Se toma una solución de sales de circonio y hafnio en agua. Se añade un disolvente orgánico especial que disuelve un poco mejor una de las sales. Se mezcla intensamente, luego se deja separar en fases. El hafnio pasa un poco más a la fase orgánica. Un poco, esa es la palabra clave. En un solo ciclo, la diferencia es apenas de unos pocos %. Así que hay que repetir el proceso cientos y miles de veces. Esto se llama extracción en cascada. Imagínate una planta enorme con miles de cámaras, donde las soluciones se bombean de una a otra, pasando por ciclos interminables de mezcla y separación. El proceso toma semanas o meses, y todo esto solo para obtener circonio con la pureza suficiente para un reactor. Hay otro método, la cromatografía de intercambio iónico. La solución de sales se pasa por una columna llena de una resina especial. El hafnio se adhiere un poco más fuerte a la resina que el circonio, así que se mueve más lento. Después de pasar por decenas de metros de columna, finalmente se separan. Pero otra vez, el proceso es lento, costoso, consume mucha energía. Ahora veamos qué se hace con el circonio puro. Se transforma en una aleación llamada circaloy. Circonio con pequeñas cantidades de estaño, hierro y cromo. Esta aleación se usa para fabricar tubos de barras de combustible. Los tubos deben ser perfectamente rectos, sin ningún defecto, con paredes de menos de 1 milímetro de espesor y hasta 4 metros de largo. Fabricar estos tubos es todo un arte. El circonio es muy reactivo a altas temperaturas, atrapa oxígeno, nitrógeno e hidrógeno del aire y se vuelve frágil. Por eso todas las operaciones se hacen en vacío o en atmósfera inerte. Los lingotes de circonio se calientan a 1000 grados Celsius y se prensan o laminan para formar piezas. Luego esas piezas se estiran repetidamente a través de matrices, reduciendo el diámetro y el grosor de la pared. Los tubos terminados pasan un control de calidad riguroso. Se examinan con rayos X y ultrasonido, buscando microfisuras. Se verifica la composición química con análisis espectral. Se prueba la resistencia mecánica y la resistencia a la corrosión. Un solo tubo defectuoso en el reactor puede causar una fuga de combustible radiactivo, así que el control es absoluto. ¿Y qué pasa con el hafnio que se separa? También es valioso, aunque por razones opuestas. Precisamente esa capacidad del hafnio para absorber neutrones lo hace útil para las barras de control en los reactores. Son las barras que se bajan al núcleo para frenar o detener la reacción. Cuando hay que reducir la potencia del reactor, las barras de hafnio entran y empiezan a capturar neutrones, frenando la reacción en cadena. El hafnio también se usa en tecnología espacial y aviones supersónicos. Resiste temperaturas extremas, más de 2200 grados Celsius. Con él se fabrican toberas de motores de cohetes, escudos térmicos, piezas que trabajan en ese infierno de temperaturas y presiones. Pero todos estos son usos de nicho. La demanda principal de hafnio viene de la energía nuclear. Dato curioso: el hafnio lleva el nombre de Copenhague, donde fue descubierto. Y el circonio recibió su nombre del mineral circón, del cual fue extraído por primera vez. El circón, por cierto, es una piedra muy hermosa, que se usa en joyería como alternativa económica al diamante. Pero es un material completamente diferente. Silicato de circonio, no el metal puro. En el mundo solo hay unas pocas plantas que pueden producir circonio nuclear. El proceso es tan complejo y costoso que no todos los países pueden permitírselo. Los principales productores son Francia, Estados Unidos y China. 1 kilogramo de circonio nuclear cuesta decenas de veces más que el acero común.
Pero para la energía nuclear no hay alternativa. Un reactor de energía moderno contiene alrededor de 100 toneladas de aleaciones de circonio en las barras de combustible. Estas barras trabajan en condiciones extremas. Agua presurizada a unos 320 grados Celsius, radiación neutrónica intensa, ambiente corrosivo. Y el circonio aguanta todo esto durante años, protegiendo el combustible y permitiendo que el reactor funcione de manera segura. Sin el circonio, no existiría la energía nuclear moderna. Los primeros reactores usaban otros materiales: magnesio, aluminio, acero inoxidable. Pero todos absorbían demasiados neutrones, reduciendo la eficiencia, o no resistían las condiciones de operación. El circonio resolvió este problema y permitió construir reactores eficientes y seguros. Hay otro campo donde el circonio es insustituible: la medicina. Los implantes de circonio para odontología y ortopedia son biocompatibles, resistentes y no provocan alergias. Articulaciones artificiales, coronas dentales, placas para huesos. Muchos de estos están hechos de circonio o su óxido. Pero el circonio médico no necesita una purificación tan profunda del hafnio, porque ahí las propiedades nucleares no importan. El futuro del circonio está ligado al desarrollo de la energía nuclear. Las nuevas generaciones de reactores exigen materiales aún mejores, más resistentes a altas temperaturas, radiación y corrosión. Se están desarrollando nuevas aleaciones a base de circonio con niobio, molibdeno y otros elementos. Se prueban recubrimientos que protegen aún más los tubos contra la oxidación en caso de accidentes. Y el hafnio está encontrando nuevas aplicaciones en la microelectrónica. El óxido de hafnio se usa como dieléctrico en los transistores de procesadores modernos. Permite reducir el tamaño de los transistores sin perder rendimiento. Así que ambos hermanos han encontrado su lugar en las tecnologías que mueven la civilización.